tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Iquique Televisión. En esta ocasión estamos con una periodista de la provincia de Jujuy, en Argentina. Estamos con doña Cecilia Reque. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Bienvenidas a Iquique Televisión. Muchísimas gracias, Karim. Buenas noches. Bueno, acá no viviendo, atravesando esta cuarentena a raíz de esta pandemia, bueno, que todos venimos, ¿no es cierto?, un poco expectantes a ver, bueno, cómo avanza, qué es lo que ocurre. Pero bueno, bien, la verdad que bien acá en Argentina. En Argentina, al parecer, todas las noticias y las cifras hablan de un control bastante importante, sobre todo en la provincia de ustedes, que está tan al norte, tan cerca también del norte chileno. Cuéntame un poco cómo se ha desarrollado la situación en Jujuy. Sí, bueno, estábamos charlando, ¿no es cierto? Te cuento un poco. Bueno, en estos últimos 2 meses, Jujuy ha sido una de las provincias que se puede decir que vino trabajando muy bien con la pandemia. Fue una de las primeras provincias que se adelantó a las medidas, entonces comenzamos con un aislamiento incluso antes que se decrete a nivel nacional. Unos pocos días antes, el gobernador, bueno, anunció bueno, el decreto de cuarentena, el aislamiento obligatorio. A partir de ahí, bueno, la gente realmente se guardó, podemos decir que hizo caso, y hubo como unas 2 semanas de cuarentena obligatoria estricta, que como te digo, la gente realmente que se quedó en sus hogares, trató de no salir y empezó a aplicar de a poco, bueno, todas estas medidas de seguridad, el uso del barbijo, el hecho de lavar constantemente las manos, bueno, todas las recomendaciones sanitarias que se dispusieron en general. Ujú. Eh, sí. Cecilia, a ver, explícame un poco eso de que el gobernador provincial pudo hacer eso, porque en Chile nosotros tenemos que esperar la orden desde nivel central, desde el Ministerio de Salud para las comunas de todo el país. ¿Cómo es el sistema para que ustedes puedan decretar estas cuarentenas obligatorias? Se dio a través de un decreto provincial. Te digo, fueron 2 o 3 días previo que se haga a nivel nacional, o sea, nos adelantamos en breve nada más. Y primero se suspendieron automáticamente las clases, el dictado de clases en las escuelas y la atención en la administración pública, y automáticamente empezó la cuarentena obligatoria. A los pocos días, el gobierno nacional lo dictó en todo el país y el resto de las provincias comenzaron a acatar también. En ese sentido, por eso digo que fuimos de los primeros en arrancar con todo lo que tiene que ver en materia de prevención. Y eso fue también de las cuestiones que ayudó a que la provincia sea una de las que tiene muy pocos casos. Hasta hace pocos días teníamos solamente en principio 5 casos. Transcurrieron un poco más de 50 días que no tuvimos casos nuevos. Estos primeros 5 eran todos casos importados, de gente que había estado en el exterior sobre todo. Y bueno, de a poquito, Jujuy, es como mencionaste, al ser una provincia limítrofe, tenemos mucho flujo, sobre todo de transportistas de Brasil, gente que llegó desde Perú, incluso desde el mismo Chile, aquí sobre todo en Paso de Jama. Entonces, Ujú. esto también trajo un poco algunos casos, como te digo, siempre importados, en este caso de personas que estaban en tránsito. Y Ajá. bueno, poco empezamos a flexibilizar, ¿no es cierto? Estos 50 días sin casos nos permitió ir flexibilizando la cuarentena, la gente empezó a hacer de a poco vida normal, se habilitaron los comercios, realmente llegamos a estar a un punto de que te diría que la gente hacía casi vida normal, solo que saliendo a la calle con barbijo, se había dispuesto un esquema de circulación según terminación de documento, y eso permitía controlar el flujo de ciudadanos dentro de la ciudad, dentro de toda la provincia. Esto, como te decía, fue hasta ayer, que veníamos bastante bien, y bueno, ayer tuvimos la novedad de que se puede hablar ya de que hay circulación local. Ujú. Cuéntame un poco, tú dices circulación local, ¿cuántos casos se registraron ayer y cuáles son las medidas que se van a tomar? Ayer se registraron 2 casos, y lo llamativo y la gravedad de estos 2 casos es que se desconocía el origen del contagio. Normalmente, como te decía, hasta ahora habían sido todos casos importados, entonces se sabía que no había circulación local. Eran casos de personas que estuvieron en contacto o con personas que habían estado en el exterior, o que habían estado en el exterior, o que habían estado en provincia de Buenos Aires, donde hay una mayor cantidad de casos positivos. Pero estos 2 casos eran de personas que aparentemente se habrían contagiado dentro de la provincia. Esto activó las alarmas porque, bueno, empezamos a notar esta preocupación de que, bueno, estamos hablando ya de circulación local.
se empezó a hacer bueno, a recorrer, ¿no es cierto?, el camino hacia atrás, dónde habían estado estas personas. Estas dos personas es un efectivo de la Fuerza de Seguridad, un policía y su hermana. Encima, su hermana vive en una localidad del interior, con lo cual ya había que ir hacia el interior y comenzar a trabajar con los contactos que había estado ella. Y él, y su hermano está aquí en Capital, aquí donde estamos nosotros, en San Salvador de Jujuy. Ujú. También en el barrio y en todas las zonas cercanas se empezó a hacer estos testeos en general, como para ver si habían contagios o no. Hasta este momento ya se confirmaron 9 contagios de estas dos personas. Entonces ya estamos hablando de circulación local con un total de 19 contagios en lo que va desde la pandemia hasta ahora aquí en la provincia. Eso obligó a que desde la 0 de hoy se retroceda a fase 1 y toda esta flexibilización que habíamos ganado, como te decía, con una apertura de comercio, teníamos apertura de bares, de restaurantes, la gente podía salir hasta la 1 de la madrugada, estaba permitido salir, compartir una cena, un almuerzo en familia, con amigos. Estábamos bastante avanzados en la flexibilización y retrocedimos al día 0, y hoy realmente se vio en la calle 0 personas. Ahora, cuéntame una cosa, Cecilia. Esto va a ser, por ahí estuvimos averiguando que se tomen algunas medidas respecto al transporte que pasa por ahí por Jujuy. Por ejemplo, estuve viendo por ahí que se quería de alguna manera cortar la entrada de camioneros de los países limítrofes, incluso desde Chile. Sí, bueno, hubo toda una polémica en torno al tema de los transportistas, porque como te comentaba, justo antes que se dé esta última situación de los últimos casos, se dio la situación el caso de 3 transportistas que llegaron a la provincia a través de Paso de Jama con síntomas y que resultaron ser casos positivos. Entonces se activaron las alarmas y el gobernador en principio había dispuesto prohibición del ingreso de transporte de carga a la provincia a través de Paso de Jama en principio, y bueno, y lo que es la zona de Pampa Blanca que nos une con el resto de las provincias del país, que también estaban con controles estrictos, o sea, era obligatorio el testeo para los transportistas que ingresen a la provincia. Entonces como que la provincia se empezó a blindar y bueno, no sé si tal vez como proyecto surgió la prohibición del ingreso, pero tampoco queríamos quedarnos como con un desabastecimiento ni nada por Claro. el estilo, porque claro, obviamente, ¿no es cierto?, más aún en esta situación. Sí escuché también que una de las propuestas era generar en zona de frontera una playa de carga y descarga de mercadería, entonces como para evitar que ingresen a la provincia y que solamente puedan llegar a zonas de frontera, como te digo, tanto hacia el exterior, fuera del país, como con el resto de las provincias, hacer un transbordo de mercadería y evitar que ingresen a la provincia. Yo quisiera explicarle al público, cuando hablas del paso de Jama, es el paso que une por el norte a Argentina con Chile y por la parte de Chile llegas a la región de Antofagasta. Tal cual, así como lo Ok. mismo explico. Ok, ahora cuéntame una cosa, ¿qué pasa con el tema del hospital? Ustedes, si bien es cierto, tienen solamente 19 contagiados. Si esto creciera, yo te doy un ejemplo, en Iquique tenemos alrededor de 200.000 personas, más otra comuna que está pegada con nosotros, hacemos cerca de 300.000 habitantes, algo parecido a lo que tienen ustedes, y el hospital está sumamente saturado. De hecho, están instaurando el estadio nuestro como hospital para poder llevar a algunas personas enfermas. ¿Cómo es en el caso de ustedes? ¿El hospital cuántos ventiladores, cuántas camas críticas tiene, el tamaño UCI? No sé si me puedes dar alguno de esos datos. Sí, desde el comienzo, cuando se empezó a hablar de que esto podía llegar a ser en algún momento un pico y elevar la cantidad de contagios, a partir de eso el gobierno previó y creó, dedicó todo un predio para la construcción de un hospital de campaña. En realidad los casos confirmados y más complejos se derivan al hospital cabecera de aquí de Jujuy, que es el Hospital San Roque, donde se trabaja directamente desde el área de infectología. Y bueno, como para dar un sostén a las camas, sí, ahí hay relativamente pocas camas, considerando que si bien el hospital de lleno se dedicó exclusivamente a eso, o sea, todo lo que es extra se derivó a los otros nosocomios de acá de la provincia, este hospital de campaña vendría a ser como un refuerzo.
se hizo las gestiones para comprar respiradores, es decir, la provincia estaría en principio con disponibilidad para atención, pero bueno, siempre te dicen que nadie está preparado, ¿no?, para una situación así. ¿Cuántos hospitales tienen ustedes en la provincia de Jujuy, si tienen 300.000 habitantes aproximadamente? Son varios los hospitales que hay, están distribuidos dentro de la provincia, creo que por lo menos 5 o 6 son los hospitales grandes, digamos que tienen un poco más de disponibilidad, hablando de hospitales en sí, ¿no es cierto? Después hay muchas, obviamente, salas más pequeñas, centros de salud Pero distribuidos a... hospitales grandes aproximadamente 5. Sí, igual acá en Capital son 2 nada más, y el resto, bueno, la provincia también es un poco grande, estamos hablando ya de localidades de La Puna, de Quebrada, digo, ¿no? ¿Cierto? En Yungas también, digamos, tenemos en las distintas regiones distribuidos los hospitales. Ok, ahora, Cecilia, un poco la visión que ustedes tienen de lo que está sucediendo en Chile. Bueno, estamos un poco alarmados porque, bueno, sabemos que la situación está un poco más crítica ahí y, bueno, si bien de hecho el gobernador fue muy cuestionado porque se puso firme en la decisión de no prestar atención médica a los extranjeros, lo cual también fue muy cuestionado, ¿no es cierto? Porque entendemos que somos países hermanos y que en estas cuestiones no se puede jugar, ¿no es cierto? Con eso estamos hablando de la salud de poblaciones grandes. Pero bueno, sí, 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 el temor está, pero creo que bueno, nadie está exento. Si bien nuestros países vecinos están en graves situaciones, ¿no es cierto?, con mayor cantidad de casos que en nuestra pequeña provincia de Jujuy, pero yo creo que lo importante es trabajar en conjunto y si es necesario, esto es una apreciación personal, si es necesario, creo que es importante la colaboración mutua entre las naciones, ¿no? Ok. Cecilia, gracias por habernos aceptado esta entrevista. Gracias por No, haber estado con nosotros. no, un gusto para nosotros. Bueno, pues es la primera vez en lo personal que tengo contacto con colegas de otros países, así que más que contenta y bueno, qué mejor que poder intercambiar información. Sabemos que en estos contextos, ¿no?, de pandemia, la información, la comunicación es fundamental y cuánto mejor que sean con países hermanos. Ok. Gracias por haber estado aquí en Iquique Televisión. Y usted no se mueva de nuestro canal. Ella fue Cecilia Requien, periodista del diario La Tribuna de Jujuy. No se cambie.